amigue. Hola, Hola, amigue. amigue. ¿Sabes qué es el amor? Bueno, de acuerdo a Helen Fisher, el amor romántico no es una emoción, sino que es un impulso, una necesidad fisiológica del ser humano. Según Lucrecio, un filósofo romano del siglo I, dijo que el amor evolucionó desde la promiscuidad. No había matrimonio, entonces no había un compromiso que uniera a las personas. Darwin y Freud estuvieron de acuerdo con Lucrecio. ¿Cómo empezó el amor? Es una larga historia. Las relaciones sexuales dieron inicio al proceso que llevó a los protomínidos a tener relaciones amorosas. En ese tiempo, las protomínidas tenían relaciones sexuales durante su periodo de estro. Esto duraba alrededor de 10 días. En el momento en que quedaban embarazadas, se convertían en protomínidas sexualmente inactivas. Y continuaban así durante 2 años más mientras su cría crecía. Luego, con el bipedalismo, la cadera de la hembra se achicó y el tiempo de gestación fue cada vez más corto. De esta forma, necesitaba ayuda para la protección de su cría. Después del embarazo, las hembras tardaban algún tiempo en ser otra vez sexualmente activas. Esto hacía que tuvieran que depender de sí mismas para buscar alimento y proteger a sus crías. Esto era debido a que los machos no daban ningún beneficio a cambio si no había una relación sexual de por medio. Aunque había unas pocas hembras que portaban unos genes que las hacían entrar en celo poco después del embarazo. Estas hembras y sus crías recibían más protección y alimento. Las crías tenían más oportunidad de crecer y estos genes de las hembras se fueron transmitiendo a la siguiente generación. Con el tiempo se fueron formando grupos permanentes. Estos grupos se juntaban con otros en lagunas y se dividían y se mezclaban, pero siempre eran grupos grandes de muchos individuos. Entre las protomínidas hubo una que se destacaba de las otras. Tenía una contextura un poco más delgada y menos peluda. Esto atraía más a los machos. Esta protomínida, que llamaremos Hood, era un espécimen muy promiscuo. Esto le ayudaba a conseguir alimentos, protección y refugio por parte de los machos del grupo. Al ser Hood promiscua, alentaba a los machos del grupo mediante relaciones sexuales a ir de caza, pues ella recibía una buena parte de la carne obtenida por el grupo. Al quedar Hood embarazada, suspende su actividad sexual y se dedica a criar a su pequeño. Hood empezó a alejar a sus pretendientes, tanto que llegó al punto en el que dejó de tener relaciones sexuales y por lo tanto dejó de recibir alimentos como carnes del resto de la manada. Este individuo tenía características poco comunes en los machos del grupo. Se llevaba bien con las otras hembras, era paciente con las crías y muy buen cazador. Esto lo llevó a ser el jefe de la manada. Hood empezó a extrañar los beneficios que traían sus compañeros sexuales. E hizo algo muy inesperado, reanudó su actividad sexual mucho antes de que su pequeño pudiera valerse por sí solo. Esto hizo que Hood volviera a recibir trato social por parte de los machos. Volvió a recibir comida y protección por parte de ellos, pero además empezó a sentir un afecto especial por uno de ellos. Este individuo tenía características poco comunes en los machos del grupo. Se llevaba bien con las otras hembras, era paciente con las crías y muy buen cazador. Esto lo llevó a ser el jefe de la manada. Todas estas características llevaron a Hood a tener una relación exclusiva con dicho individuo. Debido a la anatomía de algunas hembras protohomínidas, empezó la cópula frontal. Esto fomentó a que la actividad sexual fuera más íntima. En esta relación exclusiva, en la que la cópula frontal creaba intimidad, se empieza a crear un lazo económico. Esta dependencia económica se basaba en que cuando Hood recogía vegetales, compartía exclusivamente con su macho de elección, mientras que el macho de elección de Hood compartía la carne que cazaba con ella y con su cría. Las relaciones exclusivas eran fortalecidas por las relaciones sexuales de coito frontal. Todas las hembras poseían la habilidad de experimentar orgasmos.
a excepción de un selecto grupo que podía experimentar orgasmos múltiples, lo que hacía que los machos de dichos grupos encontraran más placentero en las hembras. Tanto las relaciones sexuales como la dependencia económica fortalecieron los lazos de la pareja. La intimidad y la comunicación, causadas por la cúpula frontal, hicieron que nuestra apariencia física en la parte frontal del cuerpo empezara a cambiar. Los lóbulos carnosos de las orejas, la nariz protuberante y los labios rojos y gruesos empezaron a atraer cada vez más a los machos. Las partes llamativas frontales empezaron a atraer a los machos. Debido a esto, las hembras empezaron a desarrollar senos en la parte frontal del cuerpo. Esto era un estímulo sexual para los machos, y debido a que las hembras con senos más grandes eran más deseadas y se reproducían más, este gen empezó a proliferar en futuras generaciones. Las hembras también cambiaron otros aspectos físicos. Empezaron a parecer cada vez más frágiles y débiles, y en comparación con los machos, cada vez más pequeños. Al igual que las hembras, los machos también empezaron a cambiar físicamente. Los genitales de los machos empezaron a ensancharse y alargarse, esto para darle más placer a la hembra. Debido al calor de la sabana, los protomínidos empezaron a perder pelo. Esto causó más sensibilidad en la piel y creó glándulas sudoríparas. Hay que aclarar que la pérdida de pelo no fue total. En adolescentes, el pelo empezó a crecer para definir que eran aptos para tener relaciones sexuales. La sensibilidad en la piel debido a la pérdida de pelo aumentó, y esto causó que las relaciones sexuales fueran cada vez más íntimas. El coqueteo y tono de voz agudo de las hembras fue cada vez más llamativo para los machos. Este coqueteo empezó a producirse mediante sonidos producidos por las hembras, que luego fue convirtiéndose en lo que hoy se conoce como música. Todos estos acontecimientos lideraron el proceso que llevó a lo que hoy llamamos el amor romántico. De las investigaciones que hemos hecho, podemos concluir que el amor es la peor de las drogas. La oxitocina y vasopresina son producidas por el hipotálamo y son responsables de muchas de las desactivaciones de las áreas del cerebro. Cuando estas áreas del cerebro se desactivan, las personas dejan de juzgar a la persona de la que están enamoradas, dejan de ver los defectos en esa persona y también dejan de sentir miedo. Por eso es que dicen que el amor es ciego, porque dejas de ver los defectos de las personas y empiezas a verlas perfectas. La desactivación de estas zonas del cerebro también hacen que las personas sean fieles a una sola persona. Esta lealtad se debe a que hay gran número de receptores para oxitocina y vasopresina, que son dos sustancias que libera el hipotálamo. Otra sustancia que actúa en este proceso es la dopamina. El cuerpo recibe esta dopamina como un premio. Este premio es bastante similar a los efectos que causa la cocaína en el cuerpo de un adicto. Podemos concluir que el amor, desde la época de los proto-homínidos hasta la del Homo sapiens, ha representado un papel clave en los aspectos de la evolución. Chao, Miguel. Chao, Miguel.